Tu biblioteca virtual. Audiolibros. Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura de Sibyl. Nos quedamos en el capítulo 29. También son yo. A la siguiente mañana, el 22 de abril de 1960, la doctora Wilbur preguntó: Sibyl, ¿te gustaría conocer a los otros? Si usted lo desea, fue la respuesta aquiescente. Primero te presentaré a Ruthie, dijo la doctora, cuando Sibyl estuvo sumida en un profundo sueño hipnótico. Hasta hace algunos meses tenía solamente 2 años de edad. Cuando te toque el codo derecho, llamaré a Ruthie. Ruthie fue llamada. Silencio. La doctora esperó. Luego, la voz de Sibyl dijo casi con un susurro: La veo. Aquel momento estaba cargado de significado, porque era la primera vez que Sibyl había tenido una impresión visual de cualquiera de sus otras personalidades. La primera vez que había existido para ella en su propia conciencia. Además, la forma en que Sibyl veía era similar a cuando Sibyl había estado libre de la psicosis, pues Ruthie era divisada, no como si flotara en el espacio, ni como la imagen proyectada de una alucinación, sino únicamente con el ojo de la mente. ¿La ves?, preguntó la doctora. Ahora dime, ¿por qué la dejaste atrás? Porque tenía ideas propias. No quería hacer lo que yo le decía. Era un curioso concepto, una expresión del precipicio abierto entre las directrices de la mente consciente y su ejecución por el inconsciente. ¿Qué piensas ahora de eso?, preguntó la doctora. No creo que sea correcto, replicó Sibyl, porque las cosas cambian continuamente. Luego añadió: Ruthie tiende sus brazos y creo que desea que le dé un abrazo. ¿Qué es lo que piensas de ella? La voz de la doctora era muy baja. ¿Te agrada? ¿Querrías que Ruthie estuviera contigo ahora? Hubo una pausa tensa, y luego Sibyl dijo: Sí, la quiero, me pertenece. Ruthie estará conmigo, replicó la doctora, confiriendo la conexión. La quiero, reiteró Sibyl. Sí, la quiero, me pertenece. Ruthie estará contigo, replicó la doctora, confiriendo la conexión. La quiero, reiteró Sibyl. Tiene la misma edad que tú y puede ayudarte, explicó la doctora. Quiero su ayuda, admitió Sibyl. ¿Y ahora, cómo te sientes?, preguntó la doctora. Sibyl, con un poco más que un susurro, admitió: Más feliz. Ahora, Sibyl, continuó la doctora, los otros están ahí y tendrás que escoger el camino a quien quieres conocer. Supongo que a Vicky, dijo sin dudarlo Sibyl. Ella es quien me ha enseñado algunas cosas, aunque nunca la he visto. Sí, nos ha ayudado mucho, explicó la doctora, contándonos lo que los otros no sabían y no podían decir. Luego, Sibyl preguntó: ¿Es Vicky amiga mía? Había una firme convicción en la respuesta de la doctora. Es muy amiga tuya. Ahora voy a pedirle a Vicky que venga. Vicky. Hola, dijo Vicky. La introducción de las personalidades dormidas que ahora compartían conjuntamente el inconsciente fue simple. Vicky, dijo la doctora. Esta es Sibyl. Silencio. Tensión. ¿Quieres que seamos amigas?, preguntó Sibyl. La doctora le pasó la pregunta a Vicky y ésta le contestó de buena gana. Me gustaría muchísimo. Y siguió el proceso de conferir la amistad. No hay obstáculos. Ahora, vosotras dos, chicas, haceos amigas. De repente, fluyeron copiosas las lágrimas de Sibyl. Aquella mujer vacía lloraba ahora ante la idea de tener una amiga en su interior. Sobre las lágrimas llegó la afirmación de la doctora. Vicky forma parte de ti. Luego la pregunta: Sibyl, ¿por qué dejaste atrás a Vicky? Sibyl insistió mucho en la respuesta. No lo hice. Cuando no podía hacer alguna cosa, Vicky la hacía por mí. No la dejé atrás. Más afirmaciones por parte de la doctora. Vicky es una parte de ti que es realmente encantadora. Ahora tengo a esas 2 amigas, dijo Sibyl. Vinieron hacia mí por su propia voluntad. Y después el reconocimiento, la declaración de aceptación. También son yo. Más silencio. Luego Sibyl dijo: Querría ir a casa. Eso es lo que querría. Muy bien, aceptó la doctora. Les explicaré a los otros que los conocerás en otro momento. Y no haremos nada más hoy. Sí, aceptó Sibyl. Me gustaría conocerlos algo más tarde.
De una manera instintiva, Sybil sabía que el conocer a cada una de las personalidades llevaba consigo el enfrentarse con los conflictos y los traumas contra los que cada una de ellas la defendía. Muy correctamente, Sybil decidió que con conocer a 2 personalidades ya había bastante por un día. Hazte un lado, Sybil, y descansa. Quiero darles algunas explicaciones a los otros y luego podrás ir a casa. Peggy Ann, llamó la doctora. ¿Sí?, respondió Peggy Ann. ¿Comprende todo el mundo el por qué Sybil no desea conoceros hoy? Sin dudarlo, Peggy Ann replicó. Claro que sí. Por nosotros está bien, no tenemos ningún derecho especial sobre Sybil. Hicimos algunas cosas que le causaron daño. Peggy Lau y yo la llevamos a Filadelfia, Elizabeth y otros lugares. Hicimos algunas cosas. ¿Lo comprenden los otros?, preguntó la doctora. Los chicos están riendo, le contestó Peggy Ann. ¿Creen que esto es divertido? ¿El qué? Todo esto acerca de envejecer y conocer a Sybil, y me parece raro que los chicos sean ahora hombres. A los 37 años se es un hombre. En su caso no, dijo la doctora. Yo espero que se conviertan en una mujer. Asombrada, Peggy Ann respondió solo con un «oh». Luego, volviendo al tema original, la doctora Wilbur dijo: esperaremos un poquito y Sybil se hará la idea de conoceros a todos. ¿Os parece bien? Nos parece bien, afirmó Peggy Ann. Es muy amable por vuestra parte. Muy bueno, dijo la doctora. Cuando os conozca mejor, Sybil comprenderá lo bueno que sois todos. Oh, doctora, balbuceó Peggy Ann. Espero que Sybil no comience a decir nosotros en lugar de yo. Ahora, dijo la doctora, cambiando de tema, voy a tocarte el codo derecho y querré hablar con Sybil. ¿Sí?, preguntó Sybil. Me gustaría despertarte ya, dijo la doctora. Cuando estés despierta, sabrás que tú, Vicky y Ruthie estáis juntas, que siempre lo estaréis, y que nunca necesitaréis permanecer aparte. Ahora vas a despertarte. 1, estírate. Estás despertándote. 2, estírate. Estírate, estírate. Ya puedes despertarte. 3. En todos los análisis, los periodos de mejoría tienden a ser seguidos por periodos de regresión. Por cada paso dado hacia adelante, se da por lo menos un paso hacia atrás. Después de que Sybil hubo establecido una entente con Vicky y Ruthie, continuó resistiéndose a conocer a las otras personalidades. En julio de 1960, un mes después de la entente, la reunión con las otras personalidades no se había producido aún. Además, tal como le había dicho bien claro Peggy Lau a la doctora Wilbur, Sybil se sentía de nuevo acosada por los viejos conflictos y, una vez más, tenía intenciones suicidas. Ahora, ya una mujer, Peggy Lau comenzó la sesión con: me temo que vaya a ser alguna estupidez, me preocupa eso. ¿Y?, preguntó pensativa la doctora Wilbur. Fui una niña durante tanto tiempo que ahora que soy una mujer, algunas de mis antiguas formas de actuar ya no son apropiadas. Yo no me preocuparía por eso, le indicó la doctora. Por lo que yo sé, lo estás haciendo muy bien. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál? Sybil se sintió más feliz cuando conoció a Ruthie y a Vicky. ¿Qué ha pasado con esa felicidad? Todos los viejos sentimientos han regresado, replicó con gran convencimiento Peggy Lau. Pensé que esto ya no iba a volver a pasar. Me llamó, le explicó la doctora. Lo sé. Nunca sé realmente si ir o no cuando llama, le explicó la doctora. A veces creo que tiene sensación de culpa por hacerme ir. Así es, confirmó Peggy Lau. No quiero minar sus sentimientos acerca de sí misma. Igual no quiero minar los vuestros acerca de vosotros mismos. ¿Han regresado los viejos deseos suicidas? Con mayor fuerza que antes, contestó preocupada Peggy. Sus temores la impulsan hacia el suicidio. Los miedos más grandes que tiene ahora son el enfrentarse con la religión y los estudios. Trató de decírselos a usted ayer, pero no pudo. Esos temores eran tan fuertes que llevaban a la regresión, incluso después en la entente con Vicky y Ruthie. Sybil cree que tiene mucho con lo que enfrentarse, explicó Peggy Lau. Oí que Vicky le decía a Sybil: bueno, enfréntate con cada día a medida que llega. Pero Sybil teme que las cosas se pongan como en los momentos de mayor tensión.
¿Qué es lo que hay en la religión que aterroriza tanto a Sybil, sobre todo teniendo en cuenta que Mary aún la está defendiendo contra los conflictos religiosos más serios? Es un terrible temor de encontrarse con que no hay nada cierto en ella, replicó pensativa Peggy Lau. ¿Puede temer el averiguar que no desea continuar en su confesión?, le preguntó la doctora. Temería eso, afirmó Peggy Lau, si se le ocurriere. ¿La aterrorizaría eso?, inquirió la doctora. Hay una razón para que tenga miedo, explicó Peggy. ¿Cuál? Bueno, mire, continuó Peggy Lau, cree en Dios y que los mandamientos son verdaderos. Estos dicen, no matarás. Eso hace que no esté bien que se suicide. Su vida no es realmente suya. ¿Y eso es una inhibición, la única cosa que bloquea el camino de la autodestrucción. Si esto fuera eliminado, bueno, no sé, doctora. Le aseguro que no lo sé. ¿No hay otras cosas que le impidan hacerlo? Hay varias cosas, contestó Peggy Lau muy convencida. Nosotros somos una razón. Mire, ahora hemos llegado a agradarle y ahora siente una responsabilidad con nosotros y no desea destruirnos. Peggy Lau siempre había ejercido fuertes presiones para lograr que Sybil viviese, pero ahora lo hacía de una nueva manera. Además, lo hacía de acuerdo con las otras personalidades. Ahora, la fuerza vital residía menos en la acción de los otros que en la nueva reacción de Sybil hacia ellos. Así que, prosiguió Peggy Lau, se acumulan las evidencias. Sybil teme matarse a causa de Dios, a causa de nosotros y también a causa de usted. No quiere hacerle daño a usted, no puede hacerle daño a usted y no puede hacer lo que Dios no quiere que haga. Pero mire, si llegase a averiguar que Dios no existe, desaparecería una de las ataduras. No teme el castigo en sí, a veces piensa que debe acabar rápidamente, que uno no puede arder por toda una eternidad, pero tiene miedo de averiguar que Dios no existe y que no hay nadie que la detenga excepto usted y nosotros. Bien, preguntó la doctora Wilbur, ¿dirías entonces que desea creer en Dios y los mandamientos? Bueno, contestó Peggy Lau, Sybil cree en algunas cosas que usted pensaría que son tontas. Lo cierto es que tiene miedo de averiguar que es ella quien cree que son tontas. Si pensase eso, todo se hundiría. Entonces, preguntó la doctora, ¿es esa la causa que teme hablar sobre la religión? Y cuando las cosas iban mal, acostumbraba a pedirle a Dios que la ayudase, y creía que él lo hacía, prosiguió Peggy Lau. Lo creía, ¿sí? Y sin embargo, las cosas iban mal, continuó Peggy Lau, escéptica, incluso cuando estaba haciendo eso, pero siempre pensó que había una explicación, lo había razonado todo. Usted fue quien la complicó las cosas y ahora desea desenredar la maraña. Sabe que no puede llegar a parte alguna a menos que lo haga, y lo único que yo puedo decir es que ella tiene que decidirse acerca de lo que cree. No sé lo que piensan los otros, están aquí sin decir nada. Entonces, Peggy, ¿querrías tú y los otros que aún puedan operar aisladamente de Sybil, unirse a mí para hacer posible que ella vaya adelante y acabase de resolver las cosas? Bueno, creo que sí, replicó con gran énfasis Peggy Lau. La nueva Peggy Lau era objetiva hacia Sybil y estaba a su favor. El bochornoso verano de 1960 trajo sin pausa altas temperaturas a la ciudad de Nueva York, mientras la nación se disponía a ser espectadora de la campaña de Kennedy-Nixon. El caso Dorset reverberaba con un cataclismo privado, y el ceño de la doctora Wilbur estaba fruncido por el asombro. Sybil había sido hipnotizada y Peggy Lau llamada. Esperando el corto hola de Peggy Lau, la doctora escuchó en cambio: «Me llamo Sybil». La voz no era muy diferente a la de Peggy Lau, pero el mensaje le resultaba incomprensible. «¿Me llamo Sybil?». Fijando su mirada en la dormida paciente, la doctora dijo con suavidad: «Pero yo he llamado a Peggy Lau». «¿No lo comprende, doctora? Soy Peggy Lau y la he oído. También soy Sybil y Vicky también». ¿Un conglomerado? ¿Cómo era aquello? Hasta el momento solo había creado una unión íntima entre Sybil, Ruthie y Vicky. Peggy Lau era una de las personalidades que aún no estaba identificadas con Sybil. Y sin embargo, sin que mediasen presentaciones y por su propia voluntad, Peggy Lau se había introducido en el pequeño círculo interior. «Soy Peggy Lau y la he oído. También soy Sybil y Vicky también». La doctora llamó de nuevo a Peggy Lau. «La oímos», fue la respuesta, y su sorpresa no nos asombra.
Ya se acostumbrará a nosotras. Esto es lo que nos hemos convertido. Vicky, llamó la doctora. Somos Vicky. Sybil, dijo la doctora. Somos Sybil. Peggy Lao, Vicky y Sybil habían hablado todas ellas con una sola voz. De acuerdo, dijo entonces la doctora. Es ya hora de despertarte. Cuando lo hagas, te sentirás relajada, no tratarás de resolver ningún problema. Los otros que no son parte tuya me han dicho, sin que se los preguntase, que están contigo y que van a ayudarte. Te hallarás algo más segura de ti misma, algo más confiada. Te dedicarás a tus cosas sin miedo. La paciente se despertó. ¿Sybil?, preguntó la doctora. Sí, fue la respuesta. ¿Solo Sybil?, insistió la doctora. ¿Por qué me pregunta eso?, inquirió Sybil. ¿Quién más debería ser? Soy solo yo, y no estoy dispuesta a darle la mano a toda esa otra gente. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó la doctora. Me siento mejor. ¿Estás un poco menos atemorizada?, prosiguió la doctora. Creo que sí. ¿Crees que podrás hacer hoy lo que deseas hacer? Esta tarde trataré de hacer ojales, replicó Sybil. Va a ser un buen día para todos vosotros, predijo la doctora Wilbur. Soy solo yo, insistió Sybil. Todos vosotros sois solo tú, repuso con aire profético la doctora. Sin embargo, la profecía no mostraba ningún optimismo acerca de cuándo se iba a realizar la integración. Lo que había sucedido en aquella sesión era espontáneo y espectacular, pero la doctora no podía estar segura de su verdadero significado. Obviamente, Peggy Lao se había unido a Sybil dormida, a Vicky y a Ruthie, no a través de la ayuda de hipnosis, sino espontáneamente. La doctora no había dicho, Peggy Lao, quiero que conozcas a Sybil. Había sido la misma Peggy Lao quien había dicho, soy Sybil y también Vicky, dado que la unión espontánea se había producido durante el estado hipnótico. Dicha unión era con la que Sybil dormía, y no con la Sybil despierta. La doctora creía que el mejor camino posible a tomar era despertar y ver qué sucedía con aquella integración espontánea. Mientras tanto, entre julio de 1960 y principios de enero de 1962, prosiguió el análisis. Fueron resueltos traumas y comenzó a ser eliminado, poco a poco, el gigantesco residuo del pasado. Sin embargo, aquellos 2 años y medio fueron un periodo de vigilante espera para ver si llegaba una ruptura importante en el muro que impedía que Sybil llegase a ser una persona. Capítulo 30. El odio cura. Un día de primeros de enero de 1962, mientras Sybil y la doctora Wilbur iban en coche a lo largo de la autopista del lado oeste, en una de sus ahora frecuentes visitas, fuera de la oficina, Sybil se mostraba inquieta y hosca. Habitualmente disfrutaba de los momentos no profesionales con la doctora, pero en aquel día nublado su depresión estaba al entusiasmo. «Estás decaída», aventuró la doctora. «¿Por qué estás irritada y has vuelto tu ira contra ti misma? Probablemente se debe a tu madre». «Eso no me hace sentir mejor», replicó con tono ofensivo. Volviéndose hacia la ventanilla, dejó bien claro que el asunto quedaba cerrado. Las manos de la doctora estaban en el volante, sus ojos enfocados en el tráfico, pero sus pensamientos en el impenetrable vacío que aún separaba, claramente, a la Sybil consciente de la inconsciente. Prácticamente todas las otras personalidades que representaban el inconsciente habían declarado vigorosamente su odio a Hattie Dorset, un odio que Sybil también había expresado con su sueño de la gata madre. Sin embargo, ni las reacciones de sus otras personalidades ni su comportamiento en el sueño se habían filtrado al conocimiento consciente de Sybil. Ahora, cuando había quedado visible el abismo entre la verdad interna y el darse cuenta exterior, era el momento exacto. Decidió la doctora Wilbur en que tenía que realizar un asalto contra la fortaleza que oprimía la libertad de Sybil de ser solo una. «Sybil», dijo la doctora, colocando su mano en el hombro de esta. «¿Sí?», replicó dubitativa Sybil. «¿Te importaría», preguntó la doctora, «que te hipnotizase para llegar a la fuente de tu depresión?» «¿Aquí?», preguntó incrédula Sybil. «Aquí», fue la respuesta llena de decisión. Contra el fondo de bocinazos y de coches, yendo a marcha lenta, surgió el canturreo hipnótico a medida que la conciencia desaparecía y Sybil vagaba hacia el sueño. Clavó sus uñas en el tapizado del coche y murmuró: «Cuando alguien es tu madre, se supone que debes amarla y honrarla».
No cuando no se gana tu amor ni te da razón alguna para honrarla, dijo la doctora. Deseaba complacerla porque era mi madre, explicó Sibyl con una voz tensa y muy baja. Pero jamás podía. Decía que yo era rara. Cuando pienso en ella, me atraganto y me entran ganas de llorar. Me ataba, me hacía un daño terrible, siempre me hacía cosas repugnantes. La voz de Sibyl se quebraba, su cuerpo se estremecía. ¿Sibyl?, preguntó con suavidad la doctora. Me hacía un lío, fue la réplica. Jamás comprendí nada. Me lo metí adentro. Era una tira negra con su agujero redondo en ella. Ahora lo veo. Silencio. Un gemido casi inaudible de sufrimiento. La doctora Wilbur contuvo la respiración. Sabía que ahora Sibyl, como un cirujano que apunta el bisturí hacia la lesión crucial, estaba al borde de una revelación traumática. La voz de ésta se alzó. Me dije que amaba a mi madre y que solo hacía ver que la odiaba, pero esto no era una solución. Se rompió la voz de Sibyl, había pasado la crisis, prosiguió. En realidad, la odiaba. Desde que tengo memoria, unos avasalladores sentimientos de odio inundaron a Sibyl. La odio, jadeó. Siempre me hacía daño, me imaginaba que le echaba de menos las manos al cuello. Aunque no solo pensaba en matarla de esa manera, le clavaba un cuchillo, muchas veces deseaba clavarle un cuchillo, hacía figuras de ella y las pinchaba con clavos. Nunca lo hice en casa, a veces lo hacía en la escuela, a veces en la ferretería, pero quería matarla, lo deseaba. Cuando murió, por un momento creí que la había asesinado yo. Hacía tanto tiempo que lo deseaba, quería matar a mi madre. En aquel momento, la doctora Wilbur pudo ver que el paroxismo del odio, vertido del inconsciente, estaba invadiendo el consciente. El movimiento interno catapultó a Sibyl hacia adelante. La doctora Wilbur la atrapó antes de que pudiera darse contra el tablero, pero no pudo, y quizá no lo hubiera hecho aunque hubiera podido. Interrumpir el torrente de odio fue una serie de cortas erupciones de creciente violencia. La odio a esa perra, quiero matar a mi madre. Aunque sea mi madre, quiero verla muerta, la odio. ¿Me oye? La odio. Los puños de Sibyl martillaron el tablero, volviéndose hacia su propio interior. Sibyl había reclamado la ira que le había sido negada desde aquel momento en el hospital de Mary, cuando la Sibyl original había dejado de existir. Hubo silencio en el coche, pero el exterior llegó del sonido de las bocinas y el ruido de un auto patinando a causa del reventón de un neumático. Apenas si dándose cuenta de lo que ocurría en el exterior, la doctora Wilbur supo que la raíz del trauma que había ocasionado la proliferación original de personalidades múltiples había sido arrancada. La doctora se decidió a despertar a Sibyl. Me parece que no tengo demasiada buena opinión de mi madre, fue el comentario inmediato de Sibyl. Asombrada porque su paciente hubiera recordado algo, la doctora Wilbur contraatacó. Por el contrario, pensabas demasiado bien de ella y deseabas con desesperación que te amase. Sonriendo con amargura, Sibyl replicó: desear matar a la madre de uno no es precisamente una demostración de cariño. Aún más asombrada que antes, porque recordase tanto de lo que había hablado bajo hipnosis, la doctora supo que había llegado a un punto crucial del análisis. No solo recordaba Sibyl lo que había dicho estando hipnotizada, sino que también recordaba y aceptaba como suyo el asesinato, en efigie de Hattie Dorset, realizado por Mike. Esos dos acontecimientos suplementaron la admisión fundamental de su odio por Hattie, tan necesaria para la recuperación. Habían representado unos pasos vitales para la integración. Ahora, por primera vez desde que tenía 3 años y medio de edad, Sibyl podía irritarse. Por consiguiente, disminuía la necesidad que tenía de las personalidades que se enfrentaban con la ira, y estas personalidades quedaban ahora parcialmente integradas en Sibyl. También ahora que el deseo de asesinar a su madre, sentido por Marcia, se había convertido en deseo de Sibyl. Era posible que Marcia y Sibyl se acercasen, pero lo más notable era que, en cuanto le fue devuelta a Sibyl la capacidad de irritarse, quedaron los caminos para otras emociones. El mismo acto de expresar su ira contra Hattie había transformado a Sibyl en una mujer que ya no estaba desprovista de emociones. Sibyl había comenzado a apartarse de su vacuidad, dirigiéndose hacia la mitad.
Hattie Dorset, que no había muerto realmente hasta que Sybil la mató con su odio en la autopsia del lado oeste, ya no era el principal obstáculo al retorno de Sybil a la salud. La liberación de Sybil fue casi inmediata. Se reveló en una forma dramática varias semanas después, durante una visita a su padre en Detroit. Estaba centrada en el sofá de Solarium cuando Willard se unió a ella. Al principio, solo reminiscente, medio esperó que se refugiara tras el Architectural Forum, cuando en lugar de esto se sentó junto a ella, ansioso por hablar y aparentemente receptivo hacia lo que ella fuera a decir. Por primera vez no sintió inhibición alguna que le impidiese hablar con él. Cuando tenía 6 años y tú tuviste neuritis, se oyó a sí misma decir en una oleada de recuerdos, poco después de que se hubiera iniciado la conversación. Me dejaste que me acercase a ti por primera vez. Hubo una convulsión involuntaria en el rostro de Willard cuando replicaba con voz suave. No me di cuenta de que ocurriese eso. Cuando nos fuimos al campo aquel verano, continuó ella inexorablemente, se intensificó nuestra unión, pero cuando regresamos y tú volviste a tu trabajo y yo comencé a ir a la escuela, de nuevo fuimos unos extraños. Ruborizado y a la defensiva, Willard Dorset contestó, te lo di todo, una buena casa, buenas ropas, juguetes, incluso lecciones de guitarra. Hice estas cosas porque me preocupaba por ti. Papá, Sybil hizo una pausa para sopesar sus palabras. Luego, llevada por la emotividad que tan recientemente le había sido devuelta, se zambulló. Me diste una guitarra cuando sabías que yo quería un violín. ¿No te das cuenta de que estabas trabajando en el vacío? ¿Que jamás te preocupaste de comunicarte conmigo? Willard se enderezó con un movimiento abrupto y rápido. Me di cuenta, dijo, de que las lecciones de guitarra te ponían nerviosa, pero realmente no supe por qué. Hizo una pausa, reflexionando. Ahora veo muchas cosas de forma diferente. Siempre deseé hacer lo adecuado para ti, pero no supe cómo. Dándose muy buena cuenta de su proximidad y asombrada porque no hubiera tratado de hacerla sentirse culpable por haberse mostrado directa con él, por primera vez en su vida, Sybil decidió airear lo que había estado hundido en lo más profundo. Papá, dijo, hay cosas que me sucedieron cuando yo era pequeña. Willard Dorset cerró los ojos para detener el torrente de los recuerdos de su hija, que ahora fluía peligrosamente cercano a la culpa que, 5 años antes, en la oficina de la doctora Wilbur, él había aceptado como suya propia. «Papá, ¿te encuentras bien?», le preguntó Sybil con ansiedad. Abriendo los ojos, alzó la mano en un gesto de súplica, diciendo, «Sybil, no digas más. Ahora ya soy un hombre viejo. Ahórrame ese trago por mi edad, sino por otro motivo». «Cuando yo era muy pequeña, papá», persistió Sybil, a pesar de la súplica, «pasaron cosas horribles. Tú no las impediste». «El silo del trigo, el abotonador», murmuró Willard. Luego miró directamente a su hijo, implorando, «Perdóname». Esta vez fue Sybil la que se puso de pie, caminando de un lado a otro. Perdonar los años perdidos, el tiempo ausente, la ira surgida hacia tan poco en ella impedía ese perdón. Dejemos que el paso permanezca enterrado. Fue lo más cerca que pudo llegar de una conciliación. Estaba dispuesta a olvidar, no en el viejo sentido de retirarse de lo que no podía soportar, sino en la forma totalmente nueva para ella de no sacar el tapete lo que había sucedido hacía tanto. Pasó el momento y varió de estado de ánimo externo. Willard y Sybil comenzaron a hablar de cosas menos dolorosas y de los placeres que le esperaban a ella durante la visita. Pero antes de que Frieda llamase para decir que la comida estaba servida, Willard Dorset habló por primera vez a su hija acerca de sus fugas. «Si te diera más dinero», preguntó, «¿acabarían esas fugas?» «El dinero siempre ayuda», dijo simplemente Sybil, pero tras 36 años de tener fuga, la respuesta directa no está en el dinero. Luego añadió, «pero se están haciendo menos frecuentes, estoy mejorando». «Ya que estamos hablando de dinero, Sybil», prosiguió Willard, «quiero que sepas que si algo sucede, no quedarás desamparada. El nuevo dúplex que estoy edificando será tuyo». «Gracias, papá», dijo Sybil, medio atreviéndose a confiar en la preocupación por ella, que al fin había sido expresada. En aquel momento Willard hizo una curiosa pregunta. «Dime, Sybil,
¿Quiénes son esas personas con quienes hablas y crees conocer? Asombrada, estudió al hombre que durante tantos años había vivido bajo el mismo techo que las Peggys, Vicky, Marcia, Vanessa, Mary y los otros. «Papá», dijo Sybil, ¿no comprendiste bien lo que te dijo la doctora Wilbur acerca de esa otra gente? No hablo con ellos ni creo que los conozco. No sabía de su existencia hasta que la doctora Wilbur me habló de ellos. Solo ahora estoy empezando a conocerlos, empezando a hablar con ellos. Esta declaración era demasiado para Willard, que no pudo absorberla. Buscándole un significado, logró decir: «Hay muchas cosas acerca de ti, Sybil, que no puedo comprender». Aún profundamente perplejo, la llevó al comedor para ir a tomar lo que Frieda había preparado. Aquella noche, en la habitación de los invitados de la casa de su padre, Sybil soñó en el solarium de la casa de los Dorset de Willow Corners. Hattie estaba muerta, y Sybil había ido expresamente a visitar a su padre. La única cama de la casa, el familiar y el enorme lecho de hierro blanco en el que habían dormido sus padres, estaba ahora colocado en el solarium. Dado que Sybil tenía que dormir en algún sitio y aquella era la única cama de la casa, dormía en un lado de la misma. Su padre dormía en el otro. Despertándose de repente, vio el rostro de un hombre en la ventana. Se movieron los labios. El extraño le estaba diciendo a alguien que no podía ser visto: «Se están apareando». «No muevas la cabeza, papá», dijo en voz alta Sybil, despertándolo. «Hay un hombre que mira por la ventana. Piensa que dormimos juntos». Entonces, observando que el acusador de la ventana tenía una cámara, se tapó los ojos con el brazo para evitar ser reconocida en la fotografía. «Papá», suplicó, «tráeme un vaso de leche caliente para que pueda dormir mejor». Mientras su padre cumplía con su deseo, en silencio, estudió el rostro de su acusador para hacer un dibujo detallado del mismo que entregara a la policía. Le preocupaba el que el acusador de la ventana tuviera el cabello rubio. Cuidadosamente, tendiendo los brazos por entre los barrotes de la cabecera de la cama, tanteó buscando el teléfono que había en el suelo. «Operadora», dijo, «póngame con la policía», oyó que una voz le respondía. «Ya se han ido a dormir». «Entonces, haga el favor de probar con la policía municipal», persistió Sybil. «Se han ido a dormir», repitió la voz con un tono sepulcral. «Pero necesito ayuda», exclamó Sybil. «Hay un hombre en mi ventana». «¿Tiene su padre un seguro?», interrogó la voz. «¿Qué es lo que tiene eso que ver?», gritó Sybil. «Llamaré a su agente de seguro, señora», replicó obsequiosa la voz. «Si tiene usted su número». De repente, Sybil se halló haciendo un puñado de pequeñas tarjetas de visita de compañías de seguros. Mientras buscaba un nombre, se dio cuenta de que las letras eran demasiado pequeñas para poder leerlas. «Número, por favor», le golpeaba la voz. «No puedo leer los números», protestó ella, inerme. «Las tarjetas se me escapan de entre los dedos». Sus manos trataban en vano de controlar las tarjetas que se habían barajeado con movimiento propio. «Cuelgue ya, por favor», dijo finalmente la voz de la operadora. «Por favor», suplicó Sybil, «alguien tiene que ayudarme». El demoledor silencio que siguió le dijo la verdad, una verdad con la que jamás antes se había podido enfrentar, que nadie iba a hacer nada contra el acusador de la ventana, ni ayudarla en ninguna otra cuestión. 3 meses más tarde, una carta de Frieda Dorset, fechada el 12 de abril de 1962, llegó a la oficina de la doctora Wilbur. Decía: «El doctor de mi esposo me llamó este mediodía y me dijo que el padre de Sybil no va a durar ya mucho. Como le escribí con anterioridad, el señor Dorset sufre de un cáncer incurable. El doctor sugirió que le escribiese a usted y que estaría encantado de hablar con usted y explicarle la situación si le telefonía. Le incluyo su tarjeta». Ni Sybil ni su padre mencionaron si ella planea venir a casa a verle. «Yo no he sugerido nada porque no sé si puede pasársela sin usted. Me parece que no se dan cuenta de la gravedad de su enfermedad. El señor Dorset no deja de decir que se encontrará mejor en 1 o 2 días. Los doctores le han dado los suficientes medicamentos como para matarle el dolor, pero también le han quitado la razón. Hace una semana que no pregunta por las cartas de Sybil, y siempre tuvieron una gran importancia para él. La última vez que traté de leerle una, me hizo callar. Me alegrará que Sybil venga a casa, si puedo cuidarme de ella, pero francamente eso me ha preocupado desde hace mucho tiempo. Ya sabe que tengo que trabajar y puedo quedarme con ella durante todo el día. No puedo quedarme con ella durante todo el día. Me gustaría que me dijera si tiene usted alguna sugerencia que hacer». 2 semanas más tarde, la doctora Wilbur informó a Sybil de la muerte de Willard.
Sybil recibió sin alterarse la noticia, pero no Mary, que había amado sin reservas a su padre. Sybil no quería ir al funeral y fue la decisión de Sybil la que prevaleció. Sin embargo, la noche del funeral, Sybil soñó que estaba en una fiesta en la que la doctora Wilbur le decía que su padre estaba muerto. No lo está, oyó su propia protesta. Luego, corriendo al solarium, lo encontró vivo y en la cama, con gente en pie a su alrededor. Se echó en la cama junto a él, aún protestando. No está muerto. Pero Willard estaba realmente muerto para Sybil en una forma mucho más devastadora de lo que jamás pudiera haber pensado. La noticia que les comunicó Frieda de que Willard había dejado a su hija sin un solo centavo, enfrentó a Sybil con la terrible verdad, a la que ya la habían preparado sus sueños. «Mira, Sybil», le dijo la doctora Wilbur tratando de consolarla, «siempre tuviste un gran complejo de Electra con tu padre, pero también siempre lo odiaste. La Sybil original odiaba tanto a su madre como a su padre. El odio era amortiguado por la ironía de las palabras de su padre, que ahora regresan para burlarse de ella. Si algo me sucede, no quedarás desamparada». ¿Desamparada? Terminada ahora la asignación de su padre y sin herencia, Sybil apenas podía sobrevivir. Afortunadamente tenía su título de arte y había dejado de acudir a las clases premédicas, por lo que no tenía que pagar matrículas. Además, el análisis seguiría sin ser pagado. Era una inversión de la doctora Wilbur, esperando lograr la integración de Sybil. Sin embargo, en lo que a Sybil se refería, aquel era un préstamo que debería ser pagado. En cuanto al alquiler, a la comida, a la ropa y a otras necesidades, Sybil dependía de los regalos de sus amigos. Esos regalos también los consideraba como préstamos. Además, estaban sus pequeñas ganancias debidas a las clases que daba intermitentemente y a la venta de cuadros. Ya no trabajaba en el hospital de Welchester. Y también había tenido el trabajo temporal en la lavandería, al que le había llevado Vanessa. Mientras tanto, el análisis impulsado por la fuerza de la ira que Sybil había sentido ahora daba pasos notorios. Vicky notaba logrando juntar las diversas personalidades hablándoles del pasado y el presente de la Sybil Dorset total. La pandilla, le dijo Vicky a la doctora Wilbur, se mueve en un ambiente muy amistoso. Ya no había dos Peggys, sino que se había regresado a Peggy Luciana. Además, la unión de las Peggys aceptaba con buen humor la perspectiva de fusionarse con Sybil. Una mañana de mayo de 1962, llevando puesta una trinchera y mirando por el rabillo del ojo, Peggy entró en la oficina de la doctora, miró bajo sillas y mesas y finalmente anunció con tono pontifical: «Debemos llegar al fondo de sus traumas. Se necesita un buen trabajo detectivesco, doctora Wilbur, es decir, doctor Watson». «Bueno, señor Holmes», le siguió la corriente la doctora, «¿qué es lo que vamos a descubrir hoy?». Peggy le contestó: «Las piezas, doctor Watson, todas las piezas que nos resolverán este caso inusitado». Durante 3 días sucesivos, Peggy continuó representando el papel de Sherlock Holmes, mientras cooperaba en la tarea de desenterrar y erradicar los traumas del pasado. De pronto, repentinamente, justo cuando la doctora Wilbur estaba comenzando a creer en la posibilidad de una integración inmediata, Mary cayó en una profunda depresión. Sentada en la oficina de la doctora, a principios de junio de 1962, Mary se hallaba tan deprimida que no podía hablar. Al día siguiente, ninguna de las personalidades se presentó a la cita. Cuando la doctora Wilbur llamó al apartamento, no hubo respuesta. Cuando finalmente logró ir al mismo, encontró a Mary bajo el tocador, negándose a salir. Logrando finalmente sacarla, la doctora la metió en la cama. Al día siguiente, cuando de nuevo nadie acudió a la cita, la doctora regresó al apartamento a repetir la escena. Hubo muchas de estas escenas. En una ocasión Mary resopló: «Estoy aquí». «¿Dónde?» «En un lugar de piedra sin puertas, sin ventanas, paredes curvas y abierta por encima», replicó Mary. «No hay forma alguna en que pueda llegar a la abertura de allá arriba. No hay salida. Estoy atrapada dentro de estas paredes». Al principio la doctora Wilbur pensaba que las paredes simbolizaban el deseo frustrado de Mary de llegar a tener una casa propia. «¿Qué lugar es ese, Mary?», preguntó la doctora. «Tiene la forma de un iglú», respondió Mary. Recordando las anteriores discusiones sobre la religión con Mary, en las que ésta había hablado de estar atrapada dentro de esas paredes, la doctora preguntó: «¿Podría ser ese iglú la iglesia?». «No lo sé».
sollozó Mary. Cuando resultó evidente que la religión era el iglú aprisionador y que ese iglú había formado un cuello de botella en el progreso del análisis, la doctora Wilbur tuvo que derribar el edificio piedra tras resistente piedra. Eso representaba analizar de nuevo el problema religioso subyacente. Cuando más se concentraba en la religión, más deprimida se sentía Mary, y cuanto más era la depresión de Mary, más deprimido y más suicida se tornaba el ser total. Marcia deseaba saltar al río Hudson. Esta vez, Vicky, que había protegido a Sybil, era la ocasión anterior, le dijo a doctora Wilbur. Marcia quiere tirarse al río y me parece que voy a dejar que lo haga. Espera que llegue ahí, urgió la doctora Wilbur. Y aunque Vicky había respondido al contagio de la intensamente persuasiva depresión de Mary, esperó. La pesadilla suicida continuó mientras Mary explicaba. Aunque uno pueda arder por toda una eternidad, solo le debe doler un tiempo. O bien, no me importa si no voy al cielo. La única razón por la que me gustaría ir allí es por estar con mi abuela. Y si mi madre está allí, de todos modos me impedirá reunirme con la abuela. Luego, llorando, Mary hablaba de lo que llamaba mi amarga infancia y de las paredes desnudas de la iglesia de Willow Corners. Peggy contestó, queremos hacer cosas, pero Mary nos lo dificulta. Era paradójico que, con la liberación de Sybil de su madre, que había tenido lugar en la autopsia del lado oeste, siguiera habiendo un deseo de suicidarse tan fuerte entre algunas de las otras personalidades. La doctora Wilbur había considerado siempre los deseos del suicidio de Sybil como una expresión del odio por su madre, que se volvía contra ella misma. Sin embargo, la doctora hipotetizó que la liberación de Sybil no había afectado a Marcia, que siempre había llevado el peso de aquel deseo y que al mismo tiempo sentía, tal como Vicky lo había explicado, la mayor necesidad de tener a su madre. Por su parte, Mary no había sido afectada profundamente por la liberación de su madre lograda por Sybil, pues aquel no era uno de los principales problemas de Mary. Los mayores problemas de esta personalidad estaban relacionados con la abuela Dorset, su padre y la religión fundamentalista que había modelado sus vidas. Durante el tiempo que Mary había aceptado la simple fe de su abuela que había de vivir una vida ejemplar, estuvo serena. Sin embargo, cuando había permitido ser desbordada por la iglesia y la teología que a su abuela no le importaban, pero que eran abrazadas por su padre y el abuelo Dorset, había llevado el peso del acoso religioso que, en alguna medida, compartían la mayor parte de las personalidades, incluyendo a Sybil. Para Mary no habría resolución ni disminución de sus inclinaciones suicidas, hasta que se viera libre de su conflicto religioso. Los años entre 1962 y 1965 quedaron desgarrados por el conflicto, año tras año. Mary permaneció atrapada en su iglú. Año tras año se produjo la lucha entre la supervivencia y el suicidio, entre mejorar y seguir enferma. Todas tenemos que ponernos bien, le confió Marcia a la doctora Wilbur. Pero también había otro miedo, un miedo sutil, indefinible, existencial. Un miedo que Mike y Sid habían expresado anteriormente cuando habían preguntado, ¿van a matarnos? ¿Voy a morir?, le preguntaba la doctora Wilbur cada una de las personalidades. Para algunas de estas, la doctora de que, aunque se unificasen con Sybil, las personalidades individuales no dejarían de existir. Solo les convencían en parte. Hay ciertas cosas que tengo que hacer, le dijo Vanessa a Marcia. Mira, no seguiré viva mucho tiempo. Incluso Sybil, comprendiendo mal lo que la doctora Wilbur quería decir, al afirmar que Vicky poseía más parte de la de Sybil original que la misma Sybil, comentó con gran vehemencia. No quiero morir y dejar mi puesto a esas bocazas. Entonces, surgieron dos acontecimientos nuevos que aún hicieron alejarse más la tierra prometida. La doctora Wilbur había pensado que Mike y Sid habrían sido integrados poco a poco después de la progresión de edad hasta los 37 años. Le había parecido teóricamente imposible que hombres de 37 años hallasen sostén en el cuerpo de una mujer. Le había parecido probable que se conformasen en ser la parte masculina que existe en toda mujer, pero un día de 1964 se oyó un seco. «Soy Mike y quiero hablar con usted, doctora Wilbur». «Hola, Mike», contestó la doctora. Bueno, razonó, jamás antes había tratado una personalidad múltiple, así que realmente no sabía qué esperar,
¿Por qué iba a estar sorprendida? Quiero saber algo, preguntó beligerante Mike. ¿El qué? ¿Hasta cuándo va a durar esta farsa de integrarnos a Sid y a mí con todas esas mujeres? Pero si ya te expliqué hace mucho, le recordó la doctora Wilbur a su paciente, que vives en el cuerpo de una mujer y tienes que aceptar este hecho. Entonces, ¿por qué nos convirtió en hombres? ¿Eso fue como un acto divino? ¿No le preocupa? Mike estaba acorralando a la doctora en la forma en que algunas de las personalidades se quejaban que ella los acorralaba. No os hice a Sid y a ti hombres, replicó finalmente. Así como jamás fuisteis chicos, ahora tampoco sois hombres. Luego, añadió con voz suave, seguís sin tener penes. Eso es una mentira, replicó airado Mike. Una mentira asquerosa. Como todo lo demás, el pene existe en la mente de su poseedor. Mi pene existe en mi mente. Soy un hombre tal como los demás hombres. Miró fijamente a la doctora y añadió, no voy a ser parte de una mujer, y tampoco Sid. ¿Dónde está Sid? La doctora estaba tratando de ganar tiempo. Aquí mismo, contestó Sid. Vine con Mike. Él habló por los dos. Ahora que nuestro padre está muerto, somos los hombres de la familia, y ninguna mujer, doctora, va a interponerse en nuestro camino. Sid, preguntó la doctora, ¿qué es lo que os he hecho para que me habléis de esa manera? Pensé que éramos amigos. Entonces, actué como una amiga, le respondió Mike. Denos la libertad de ser lo que somos. Eso es lo que estoy tratando de hacer, protestó la doctora Wilbur. No trate de engañarnos con dobles sentidos, espetó Sid. El integrarnos con esa banda de mujeres no es libertad, es una atadura. Ya hemos sido rehenes de ellas durante bastante tiempo, añadió Mike hoscamente. Ha llegado la hora de nuestra liberación. Lo que quiera usted o no, no vamos a ser parte de una mujer. Seremos hombres por propio derecho. Sois lo que sois, dijo la doctora. Bueno, pues déjeme decirle algo, declaró Mike. Está usted preparando a Sybil para que vaya por el mundo por sí misma. La ha animado a que sueñe con ser una mujer independiente y logre una posición social. Maestra, quizá, pero los mejores puestos en la educación son para hombres, y Sid y yo no la vamos a ayudar como hemos hecho en el pasado. No vamos a construirle nada ni a reparar las cosas de la casa. En cuanto a ese estúpido sueño de ser una doctora, no tiene las agallas suficientes. Todos esos años de estudiar asignaturas científicas que no le gustaban, no la han llevado a ninguna parte. Las facultades de medicina son muy selectivas acerca de las mujeres que aceptan, y no van a aceptarla a ella. Este sigue siendo un mundo para hombres, y en realidad las mujeres no tienen oportunidad alguna. Doctora, ya es hora de que se despierte la verdad acerca de Sybil Dorset. En una mujer, y una mujer no puede tener éxito en el mundo. Entonces, salieron de la oficina desde la puerta. Mike lanzó un ultimátum. Denos nuestra libertad, señora doctora. Este mundo no le pertenece a usted, sino a nosotros. Con Mike y Sid de revuelta, y con Mary aún dentro de Igloo, el momento era bastante malo. De nuevo la doctora Wilbur tuvo que acudir a la paciencia de los 8 años anteriores. A la siguiente mañana, el paciente fue Sybil, ayudada por Vicky, Peggy y Ruthie, todas las cuales estaban lo bastante cerca de ella como para poder darle fuerzas. Como en el inicio del análisis, Sybil hablaba de música, aunque no de la misma manera. No he tocado el piano desde que era una niña, dijo anhelante Sybil. Me perdí todo eso, me preocupa. Lo tocarás, le prometió la doctora Wilbur con el mismo tono que el doctor Taylor había empleado para el violín en la vieja farmacia de Willow Corners. Tocarás muy bien el piano. ¿Cómo puede decir eso?, dijo perpleja Sybil. Quizá te sorprenda, replicó la doctora Wilbur, saber que una de tus otras personalidades toca maravillosamente. Cuando te unifique con ella, te devolverá la habilidad de tocar el piano, tal como Peggy te ha devuelto la capacidad de irritarte. El asombro llenó la sonrisa de Sybil. ¿Cuál?, preguntó. Vanessa, le contestó la doctora. Voy a tener una charla con Vanessa y trataré de persuadirla de que se acerque más a ti. Está aún bastante lejos, Sybil, pero de pronto cuando los 15 seáis una sola, las cosas serán distintas. Pensando en Mary, Mike y Sid, la doctora esperaba no ser demasiado optimista. En marzo de 1964, Mike y Sid estaban aún luchando recalcitrantemente contra la integración, pero Mary había salido del iglú. En una sesión analítica había anunciado: la iglesia no importa,
Lo que es importante es vivir una buena vida cristiana y amar al prójimo. Era la misma filosofía, la filosofía de la abuela Dorset, que Mary había enunciado a principios del análisis, pero se había tornado confusa en el momento en que la iglesia había intentado atraparla. Con los problemas de Marcy y Mary resueltos, Sybil se sentía ahora lo bastante bien como para buscar su primer trabajo a tiempo completo desde que llegó a Nueva York. Vanessa, le dijo Vicky a la doctora Wilbur, no cree que tengamos la ropa adecuada para nuestra reentrada al mundo. La doctora Wilbur fue a comprar con Sybil y le regaló varios conjuntos nuevos. Fortificada con la nueva ropa y con la seguridad en sí misma que le había devuelto, Sybil, que tenía dificultades para volver a enseñar dado que no había hecho en 10 años, recorrió las calles de Nueva York, pasando por diversas agencias de empleos. Despertándose a las 4:45 de la madrugada del 8 de agosto, Sybil dio cuenta de que tenía unos sentimientos muy claramente de Peggy. Cerró los ojos y vagó durante algunos segundos para ver si podía descubrir lo que deseaba Peggy. A la mente de Sybil llegaron botones de color púrpura con velas verdes. En una ocasión había hecho una pintura de una artemisia en la clase del profesor Klingler, pero jamás le había agradado demasiado la combinación del púrpura y el verde. Entonces Peggy dijo, mira, hay 3 banderas rosa en la nave. Sybil salió de la cama. Eran las 5 de la mañana, demasiado pronto para ir a buscar un empleo. Decidió darle a Peggy los colores y el papel para que dibujase botes púrpura y verde con banderas rosa. Una mezcla horrible, pensó Sybil, pero ¿por qué no complacer a Peggy? A las 6, los botones terminados por Peggy estaban navegando a plena vida. Peggy deseaba llamar al dibujo banderas rosa. Sybil prefería sobre las embarcaciones y la navegación a vela. Pero al fin, Sybil dejó que Peggy se saliese con la suya. Más tarde, aquella misma mañana, Sybil visitó las agencias sintiéndose tranquila y llena de energías. Atribuyó su estado de ánimo tan feliz al hecho de haber permitido que Peggy hiciera su dibujo. Aquella mañana, Sybil consiguió un trabajo de recepcionista en el Hotel Gotham de Nueva York. Llevaba una semana trabajando allí cuando Ramón Aleg la invitó a salir. Aceptó. Desde el principio su respuesta hacia Ramón, contable especialmente asignado al Gotham y que pronto volvería a Sudamérica nativa, fue positiva. Al día siguiente, a su primera cita, la doctora Wilbur partió a una convención médica de Zúrich y unas vacaciones en el extranjero. Acompañándola al aeropuerto, Sybil le habló de Ramón. Me gusta, dijo con una franqueza nada vacilante que la doctora jamás le había visto mostrar hacia ningún otro hombre. Me ha pedido que volvamos a salir esta noche. Te está urgiendo, dijo la doctora sonriendo. ¿Cree usted que se trata de eso?, preguntó Sybil. Hace tanto tiempo que no he tenido una cita que me he olvidado del vocabulario. Mientras el avión de la doctora Wilbur se alzaba rápidamente por el aire, Sybil se quedó mirándolo hasta que desapareció. Luego, hallando unos bancos a pleno aire, se sentó a disfrutar de la vista. Se notaba en paz y no sola a pesar de que la doctora Wilbur no estaba con ella. Igualmente, pensar en Ramón contribuía a su sensación de bienestar. ¿Era aquello la euforia? Esa palabra no había formado jamás parte de su vocabulario, hasta aquel momento. Aquella noche después de que Sybil hubo regresado a su apartamento, y antes de que Ramón pasase a buscarla, Sybil continuó sintiéndose como si la doctora siguiera con ella. La doctora Wilbur le había dicho a menudo que así es como debía ser, pero jamás había experimentado esa sensación. Sin embargo, esta vez Sybil la notaba realmente. Se sentía complacida por haber podido hablar con la doctora de Ramón. Sybil sabía que la unión que había tenido con la doctora, fuera de su oficina, había sido una parte importante, quizá la más crucial de la terapia. Y ahora, Ramón también notaba paz al pensar en él, un hombre al que no le había cerrado la puerta. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura. El siguiente capítulo es Ramón. Nos faltan 2 capítulos muy pequeñitos y ya terminamos con Sybil. Entonces, si les gustó, no olviden suscribirse y darle like.